Muy buenas tardes y bienvenidos sean todos y todas a otra conferencia más. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y como pueden ver el día de hoy pues tenemos una conferencia especial. Vamos a estar hablando con respecto a la Navidad. Hace 2 días, 25 de diciembre, pues estuvimos celebrando la Navidad, ¿sí? Y pues vamos a profundizar en la Navidad. Vamos a darnos cuenta que pues va más allá que una mera festividad externa, sino que también pues está relacionada con nuestro trabajo interior hacia la cristificación y por ende hacia la autorrealización, ¿sí? Entonces, bueno, hoy pues vamos a estar conociendo qué realmente pues es la Navidad y cómo se da ese proceso en el cual se llega o se alcanza lo que es la Navidad del corazón. En primer lugar, tenemos que saber que la Navidad pues viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Y como tal, en la Navidad, pues el 25 de diciembre, nosotros celebramos ahí el nacimiento del niño Jesús. Pero hay muchas religiones, por ejemplo, principalmente la cristiana, que no están de acuerdo con este tema de la Navidad, ¿sí? Porque dicen que esos son pues cosas paganas que se introdujo a la religión, que el Maestro Jesús no nació un 25 de diciembre, sino que nació por ahí, bueno, otro mes del año. Y pues es la realidad, ¿sí? Porque en la Navidad no estamos hablando del nacimiento del Maestro Jesús, de esa persona que fue el nacimiento de Jesús, sino más bien el nacimiento del Cristo, que es algo totalmente diferente, ¿sí? Hay algo que nosotros tenemos que comprender y con gusto lo voy a explicar. Y ya nosotros lo vemos también en el transcurso del curso, es que el Maestro Jesús vino a traernos algo que se le conoce como el drama cósmico. Esto significa que el Maestro Jesús vino a vivir con su vida lo que todo iniciado debe de vivir en su interior en ese camino hacia lo que es la cristificación y la autorrealización. Entonces el Maestro Jesús, viviendo ese drama, que es un drama pues íntimo, privado, viviéndolo de manera pública, lo que hace es abrirnos a todos el sentido a la iniciación y a la cristificación. Ciertamente él vino a mostrar el camino, pero el camino para que nosotros lo siguiéramos y también nos convirtiéramos en Cristos. Por eso nosotros vamos a ver que en otras culturas pues encontramos las semejanzas en torno a la fecha, en torno al modo de nacer, por ejemplo, o de ser concebidos de otros dioses, ¿sí? Encontramos, por ejemplo, que si a Osiris, que sea Dionisio. Entonces cuando uno lee, que por ahí pues anda una imagen bastante famosa, uno lee, pues uno ve que nació un 25 de diciembre, que nació a través de la Inmaculada Concepción, y uno le ve pues mucha... es muy igual pues a este proceso, a esta historia del Maestro Jesús, porque no se está hablando de una persona, sino más bien se está hablando de pues el nacimiento de una fuerza, el nacimiento de un fuego, que es lo que verdaderamente es el Cristo, un fuego que todos nosotros estamos llamados a encarnar. Todo lo que vivió el Maestro Jesús, absolutamente todo, desde su concepción hasta su muerte, todo eso tiene un significado esotérico para el iniciado. Todo eso, y uno a medida que va trabajando, nuestro mismo ser pues nos va mostrando, y claro, nosotros nos vamos a ir viviendo, o sea, vamos a ir viviendo ese proceso internamente. Eso fue lo que hizo pues tan especial al Maestro Jesús, ¿sí? Que él pues vivió todo eso de manera pública, no con el objetivo de que nosotros volviéramos eso una religión, nos volviéramos fanáticos y dependientes y creyéramos que, bueno, porque yo digo que acepto a Cristo en mi corazón, entonces ya yo estoy salvo. No, aceptar a Cristo en nuestro corazón pues es llegar a ese punto, y eso se da a través de un fuerte trabajo sobre nosotros mismos, trabajar con los 3 factores, en el cual esa fuerza crística nace en nuestro corazón, y esa fuerza crística que nace pues ciertamente viene a salvar nuestro propio mundo, porque viene a eliminar el ego y las mismas causas del ego en nosotros, viene a morir completamente en sí mismo, hasta tanto elimina todo el ego. Se da entonces lo que viene siendo esa resurrección, ¿sí? Y ya luego de eso, pues esa persona se convierte en un Cristo, se convierte en un Dios. Ese es el proceso.
Lo vamos a ver, como decía, la cultura cristiana, aunque se ha perdido realmente todo el significado real, lo vamos a ver en otras culturas de otros tiempos, porque no estamos hablando de una persona, estamos hablando de una fuerza. Hay muchos seres cristificados y eso pues lo mencionamos en la conferencia número 28, no nada más el Maestro Jesús, incluso hay personas contemporáneas que han hecho pues este trabajo de la cristificación, y lo mejor es que cada uno de nosotros también podemos hacer este trabajo de la cristificación. De ahí a que el mismo Maestro Jesús decía que nosotros podíamos llegar a hacer cosas incluso más grandes que Él, ¿sí? Entonces el trabajo no es tanto como de seguir y fanatizarse, sino trabajar y alcanzar pues ese estado de cristificado. Por eso en esta conferencia pues vamos a estar aclarando varias cosas con respecto pues a ese proceso de llegar a la cristificación, de cuándo, cómo nace el Cristo dentro de nosotros, y pues ese va a ser el evento más importante en la vida de cualquiera de nosotros, porque ese Cristo que nace definitivamente es nuestro Salvador interior profundo, viene a salvar pues nuestro propio mundo de todo el ego, pecado, tentaciones, formas equivocadas de ser, como nosotros pues le querramos llamar, ¿sí? Entonces, para iniciar con pues este tema, tenemos que saber, para hablar del nacimiento del Cristo, tenemos que hablar primero de todo ese proceso que nos lleva pues hasta ese punto donde el Cristo nace. Nosotros vemos en la Biblia que es un libro sagrado, lamentablemente ha sido prostituido, se han tergiversado muchas cosas, en los procesos de traducción también se han perdido muchísimas otras cosas, ¿sí? Pero ahí todavía pues en algunas Biblias, Reina Valera, esas que son muy antiguas, pues encontramos muchas cosas a través de las cuales, con esa intuición que se va desarrollando, pues uno va comprendiendo y se va dando cuenta que nos habla acerca de este proceso interior que nosotros tenemos que vivir, ¿sí? Entonces allí nosotros encontramos el Viejo Testamento y encontramos el Nuevo Testamento. Ese Viejo Testamento pues está relacionado con la primera parte del trabajo interior que tenemos que hacer. Por eso se le conoce como el Génesis, porque en la primera parte de este trabajo que nosotros vamos a hacer, nosotros tenemos que limpiar nuestro gen. A esa primera parte también se le conoce como la primera montaña, ¿sí? Y en esa primera parte, pues recordemos que quien lidera toda esa primera parte, pues es Moisés. Luego, entonces, tenemos en el Segundo Testamento el Apocalipsis. Apocalipsis significa fin por el fuego. Y pues en nuestro trabajo interior, este Apocalipsis pues representa lo que es la segunda montaña, que ya es cuando se nace el Cristo, y ese fuego pues obviamente viene a eliminar el ego y hasta la sombra misma del ego, ¿sí? Entonces aquí pues vamos a iniciar hablando por ese proceso de la primera montaña, que lo vemos en el curso, pero para que lo tengamos fresquito así y conozcamos también pues el simbolismo que hay detrás de todo eso. Vamos a ver que pues la primera montaña, como les decía, la figura que aparece ahí dirigiendo, llevando el pueblo de Israel a esa tierra prometida, pues es Moisés. Moisés pues es una de las reencarnaciones del Maestro Jesús. Entonces el Maestro Jesús primero viene como Moisés y hace la primera montaña, ¿sí?, llevando a cabo su drama cósmico, y pues luego viene entonces ya como el Maestro Jesús, donde pues se da todo este proceso de cristificación. En ambas partes, ahí pues encontramos realmente el camino para llegar a lo que es la cristificación. Entonces comencemos con Moisés. Recordemos un poquito de la historia de Moisés. Recordemos que pues bueno, Egipto estaba lleno de israelíes. Se puede decir que esto se da debido pues a una situación antigua. Por ejemplo, cuando José, aquella persona que fue vendido por sus hermanos, estaba allí en Egipto y comenzó a hacerse famoso, comenzó pues a tener muchísimo apoyo del faraón, ese José, el que interpretaba los sueños, ¿verdad? Entonces muchas personas de Israel pues comenzaban a emigrar hacia Egipto. Entonces llega un momento en el cual pues hay muchos de ellos y al faraón pues esto como que le comienza a molestar. Entonces es ahí donde el faraón pues y de este macabro plan, de pues eliminar a todos los niños recién nacidos.
Entonces ahí pues la madre de Moisés, para salvarlo, pues entonces prepara una canastica, la llena de barro para que no se le meta el agua. Entonces ahí pone a ese niño Moisés, ¿sí? Esto pues si lo llevamos al trabajo esotérico, nos tenemos que dar cuenta que el faraón representa la logia negra. La logia negra interna o externa, ¿sí? Esa logia negra que pues quiere eliminar a los niños. Los niños, la simbología astral representan la conciencia. Entonces esa logia negra que quiere eliminar, que quiere pues aniquilar nuestra conciencia. Pero Moisés representa pues esa fuerza que es la que nos va a guiar en esta primera montaña, ¿sí? Y pues esa fuerza nace cuando nosotros comenzamos a hacer el trabajo de la castidad, cuando nosotros comenzamos a voltear nuestras aguas, cuando comenzamos a darle pues ese sabio uso a nuestra energía creadora sexual, que es lo que astralmente simbolizan las aguas. Entonces por eso Moisés se le conoce como el salvado por las aguas. O sea, su mamá físicamente en la historia pues lo pone ahí pues él logra salvarse, pero internamente Moisés es la fuerza que nace cuando nosotros comenzamos a desarrollar la castidad, que viene de lo que es el sabio uso de nuestra energía creadora sexual, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí va Moisés en su canastita, va la hermana de Moisés vigilando pues el destino de ese niño ahí en esas aguas del río Nilo, y bueno, ahí lo encuentra a él pues una princesa egipcia. Esta princesa egipcia decide adoptarlo y la niña hermana de Moisés recomienda a esa princesa egipcia que pues busque una mujer israelí para que cuide al niño. Y bueno, a la mujer israelí que buscan pues es a la misma madre biológica de Moisés. Entonces Moisés pues fue criado y fue también enseñado por esta princesa egipcia en torno a las cosas, a la sabiduría de Egipto, y también fue enseñado y criado por su madre israelí. Entonces esta le enseña pues las cosas referentes a Israel. Entonces Moisés pues tiene dos madres, la egipcia y su madre biológica. Esto pues hace que Moisés sea instruido en dos sabidurías. Aprende del pueblo egipcio y su cultura, aprende de Israel y su cultura. Internamente esto también tiene un significado de cómo nosotros vamos a ser instruidos en dos sabidurías. Tenemos nosotros que pues aprender a obtener la sabiduría de Egipto, que recuerden que Egipto pues viene simbolizando lo que es el ego, y pues la sabiduría del pueblo de Israel. Esa sabiduría de Egipto pues nosotros lo hacemos a través de ese proceso de muerte psicológica. Recuerden que cada vez que nosotros eliminamos nuestros defectos psicológicos, vamos eliminando nuestro ego, pues tiene que salir la sabiduría que el ego tenía atrapada. Entonces ahí vamos adquiriendo pues esa sabiduría de Egipto o del ego. Y la sabiduría de Israel pues tiene que ver con la sabiduría de nuestro Padre. Nosotros vamos haciendo este trabajo y nuestro Padre nos va develando muchísima sabiduría con respecto al universo, con respecto a las dimensiones, con respecto a los diferentes reinos de la naturaleza y así sucesivamente. Incluso en la misma palabra Israel, se cree que Israel pues es un pueblo donde viven los israelitas y que ese es el pueblo elegido de Dios, ¿sí? Eso realmente pues tiene un significado esotérico. Israel pues es una palabra compuesta, ¿sí? Y ahí encontramos, por ejemplo, de Isis, que es Dios Madre, Ra, que es Dios Padre, y El, que es Dios Hijo. Entonces aquí encontramos pues esa trilogía, ese Dios trino que realmente vamos a encontrar en muchas culturas. La cristiana ahora mismo, la egipcia, la nórdica, la budista o la hindú, ¿sí? Ahí pues vamos a encontrar esas tres fuerzas que son las tres fuerzas primarias, ¿sí? Y bueno, es parte también de ese 3% de conciencia libre que nosotros tenemos, que no puede ser atrapada por el ego. De ahí viene la palabra Israel. Nosotros aquí lo conocemos como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero son tres fuerzas. El principio pues es el mismo como en las otras culturas, como se vio pues en otros tiempos, ¿sí? Bueno, continuamos entonces con la vida de Moisés. ¿Cuál es la misión de Moisés? Recordemos que Moisés pues crece
Y bueno, llega un momento en el cual pues él comienza a ver lo mal que tratan a los israelitas, comienzan a ver pues esa esclavitud, ese maltrato al cual someten a los israelitas, y se encuentra con un señor que está maltratando a un israelita, y bueno, se mete en una pelea con este señor, resultando el señor muerto. Y eso hace pues entonces que a Moisés pues lo exilien, ¿sí? Y bueno, eso se da cuando en nosotros llegue ese momento en el cual pues uno se va dando cuenta precisamente de la esclavitud en la cual nos tiene sometido nuestro ego, y pues queremos irnos en contra, queremos liberarnos. Sucede que cuando Moisés sale al exilio, bueno, por ahí se encuentra con un pueblo, ayuda pues a unas jóvenes que encuentra en una situación que les estaba pasando. Una de esas jóvenes luego se convirtió en su esposa. Moisés pues fue, digámosle así, aceptado por esa tribu, y se convierte pastor. Ese convertirse en pastor pues también nos habla de cómo nosotros pues vamos a llegar a ese momento en el cual pues tenemos que enseñar a nuestros hermanos de la humanidad este camino que nos lleva pues a la liberación total de nuestro ego y a la autorrealización, ¿sí? Y también es en ese mismo exilio, luego de que ya Moisés se convierte en un pastor, en el cual pues Dios se le muestra en aquel monte, esa zarza ardiente que se le muestra pues a Moisés. Dios siempre pues se representa en esta forma ígnea, porque Dios, que es el Cristo, pues es fuego, ¿sí? Entonces ahí le decía que tenía como misión rescatar al pueblo de Israel. Israel pues vienen siendo todas esas esencias que ahora mismo están atrapadas por el ego, ¿sí? Entonces ahí vemos el pueblo de Israel que está ahí como esclavo en Egipto. Sabemos que Israel son las esencias que están dentro de los defectos psicológicos. Egipto pues viene representando todo ese ego. Moisés obviamente pues tiene miedo, no se siente capaz, sin embargo pues Dios lo refuerza, le dice que siempre va a estar con él. Entonces es ahí donde Moisés se decide ir y pues hablar con el faraón para exigirle que deje libre al pueblo de Israel. Faraón representa nuestra mente tirana, que no va a querer que nosotros hagamos este trabajo de liberación. El ego pues tiene totalmente dominada nuestra mente, por tanto no va a dejar ir a esas esencias tan fácilmente. Siempre vamos a estar buscando justificaciones evasivas, negativas, responsabilizaciones, culpabilizaciones incluso a los demás, para nosotros no liberar esas esencias o esa sabiduría que está atrapada dentro de cada uno de nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Entonces, bueno, el faraón se niega, y ante la negativa del faraón, pues entonces ahí Moisés decide mostrarle pues de su poder. Entonces ahí vemos pues esa famosa escena donde Moisés tira sus serpientes, esa vara representa la columna vertebral, y pues esa vara se convierte en una cobra. Esa cobra pues poderosa es la serpiente de nuestros mágicos poderes, es la Kundalini, ¿sí? Simboliza pues esa energía ascendiente por la columna vertebral. Entonces aún así pues Moisés le muestra al faraón pues el poder, y esto simboliza que aún así nosotros, viendo el poder que estamos obteniendo a través de este trabajo para despertar nuestra conciencia, pues la mente busca evasivas, justificaciones y negaciones para hacer este trabajo de la autorrealización. Incluso vemos en esta escena que dos brujos o magos que tenía ahí pues el faraón también tiraron sus serpientes, sus varas que se convirtieron en serpientes, y pues la de Moisés se come a las demás, simbolizando que pues esos magos simbolizan el pseudoesoterismo que siempre va a estar ahí en nuestro acecho, pero la supremacía de lo que viene siendo el poder de un mago blanco no se compara con pues la de los magos negros y la del pseudoesoterismo, ¿sí? Ahora bien, frente a la constante negativa del faraón de liberar al pueblo de Israel, entonces vienen las plagas. Ahí Moisés comienza a ir tirando las plagas que van afectando pues a Egipto. Entonces vemos que si las moscas, que si las ranas, que si el río Nilo se convierte en sangre, que si los animales mueren. Y estas plagas simbolizan el karma que nosotros tenemos que pasar
pues en ese proceso, porque la mente es muy testaruda. Entonces nos van a enviar de vez en cuando nuestros karmas cuando nos queramos estancar, cuando no querramos avanzar, cuando estemos buscando justificaciones para no trabajar. Entonces, aunque es algo doloroso, pues también es algo que nos ayuda a desestancarnos y nos ayuda pues a entrar en razón. Uno ve que uno está haciendo su trabajo, llega un momento en el cual pues uno se estanca, que no quiere trabajar. Entonces ahí le mandan un karmita y ahí uno como que sabe que tiene que trabajar y comienza a trabajar y ay Dios mío, quítame esto y voy a hacer tal cosa, voy a avanzar, uno se pone en marcha, pero ya cuando le quitan a uno la plaga o el karma, pues uno vuelve a decaer en su trabajo interior. Entonces ese es el significado, ¿sí? Hasta tanto pues llega esa última plaga, que es donde se le da al faraón donde más le duele, que es donde pues comienzan a morir o mueren los primogénitos de los egipcios, incluyendo pues el del faraón. Ahí él decide que sí, que entonces Moisés se lleve a su gente, que no los quiere ver en su presencia. Pero ¿qué pasa? Eso duró poco. Eso duró bastante poco. Luego el faraón igual manda a su ejército, esta vez para que eliminen completamente lo que es a todo el pueblo de Israel. Entonces aquí nos encontramos frente a esta escena donde Moisés se para sobre ese mar rojo. El mar rojo pues nos habla acerca del color de la energía. Cuando la energía, nuestras aguas seminales está en rojo, se habla de una persona que ya pues prende el fuego, ¿sí? Entonces, ¿qué simboliza eso? El prender el fuego simboliza que ya la serpiente Kundalini se despertó. La serpiente se despertó, se levantó por la columna vertebral, rompe ese sello que se le conoce como el Tribeni y pues esa energía comienza a subir por la columna vertebral y comienza a condensarse. Entonces las esencias que nosotros vamos liberando con la muerte psicológica no se quedan por ahí, digámosle así, flotando al aire libre, sino más bien que a través de la práctica del supraceso se funden en la columna vertebral, ¿sí? Y pues luego de que están fundidas en la columna vertebral no pueden volver a ser atrapadas por el ego. Por eso ustedes ven que cuando llegan el ejército del faraón, el pueblo de Israel está cruzando, el ejército del faraón pues trata también de cruzar persiguiendo al pueblo de Israel y las aguas se cierran, quedando ellos pues sepultados, todos ahí debajo del agua. No pudieron volver a atrapar a esas esencias. De ahí la importancia de la práctica del trabajo con la suprasexualidad. Porque a través de la suprasexualidad, esas energías que nosotros liberamos del ego, a través de la muerte psicológica, esas esencias son fundidas en nuestra columna vertebral y no pueden volver a ser atrapadas por el ego. Si uno practica, digámosle así, la muerte psicológica, claro, está liberando conciencia, está liberando esencias, pero como no están siendo fundidas, esa esencia luego puede ser atrapada nuevamente por nuestros defectos psicológicos y peor, porque entonces se da un proceso en el cual pues uno comienza a despertar en el mal, ¿sí? Y bueno, les hablaba también con respecto al color de las aguas. Cuando nosotros comenzamos a trabajar sobre nosotros mismos, se da un proceso en el cual van cambiando nuestras aguas internas de color. Nuestras aguas, como les decía, es la representación de nuestra energía creadora sexual. Cuando nosotros llegamos aquí, nuestras aguas están negras. Es tanto así que en el astral nos muestran las aguas negras, putrefactas, hediondas. Entonces, cuando nosotros comenzamos a aplicar los 4 rectos, el recto sentir, el recto hablar, el recto pensar, el recto obrar, ¿sí? Comenzamos a autoobservarnos, comenzamos a juzgar si aquello que se va a manifestar a través de cualquiera de estas funciones que mencioné es parte de nuestro ser o es parte del ego. Si es parte del ego, entonces hacemos esa petición de muerte a nuestra Madre Divina, que es parte de ese 3% que ya les mencionaba, que representa el amor y cuya función es limpiarnos. Bueno, ahí nosotros vamos ahorrando energía, vamos nosotros liberando también pues energía y vamos nosotros equilibrando nuestros centros, ¿sí? Cada vez pues vamos nosotros viendo más detalles y esto hace que de negras que están nuestras aguas cuando llegamos pasen a blancas, pero hay que seguir
metiéndole más revolución para que esas aguas pasen de blancas a amarillas. Y hay que seguir metiéndole más revolución y practicando el suprasexo para que esas aguas pasen de amarillo a rojo. Entonces es ahí donde esa serpiente tiene la energía necesaria, tiene el poder necesario para levantarse por la columna, romper ese triveni y que se comience realmente pues este proceso de regeneración y de creación de nuestros cuerpos internos. Eso es a lo que se le conoce como la prendida del fuego. Y eso fue lo que pasó pues en esta escena, ¿sí? Estamos hablando de que se prendió el fuego, estas esencias ya pueden cruzar, pueden comenzar a subir por la columna vertebral. Todo eso pues obviamente lo explico detalladamente porque pues recién estamos empezando el curso aquí en YouTube. Sí, entonces muchas personas no tienen conocimiento o esas bases en torno a ciertas terminologías o ciertas cosas que nosotros pues ya explicamos ahí detalladamente en el curso, ¿sí? Y bueno, vamos a seguir en torno pues al camino que tuvo que recorrer Moisés conjuntamente con los israelitas. Recuerden que pues ellos tuvieron que pasar por el desierto, de hecho sea de paso duraron 40 años ahí en ese desierto. El 4 cabalísticamente ¿sí? Representa lo que es el sexo, hablando de cómo esas esencias pues tenían que ser fundidas a través de la práctica sexual. Algo que nosotros pudimos ver es que, bueno, ellos pasaban por el desierto, esto hacía que ellos se desesperaran, que ellos perdieran pues esa confianza en Dios. Aún así no les faltaba nada, ¿sí? Y vimos incluso cuando Moisés sube a ese monte a recibir lo que son los mandamientos, pues ellos se hacen un becerro de oro. ¿Qué significa todo esto internamente? Nosotros en muchas ocasiones nos vamos a ver así, en un desierto, que no sabemos para dónde coger, hacia dónde mirar, que pensamos que nuestro ser nos ha abandonado, que no está ahí, que nos ha dejado solos. Pero realmente el ser está ahí, tal cual como Dios estuvo con esos israelitas, porque tenían hambre y caía del cielo maná, tenían sed y Moisés pues tocaba una piedra con su bastón y de ahí salía agua, ¿verdad? Entonces, pero pues obviamente uno en esos momentos de crisis no lo ve, uno se desespera y ahí es donde puede meterse el pseudoesoterismo. Entonces uno quiere buscar caminos más rápidos. Ese pseudoesoterismo también nos lleva a lo que viene siendo la magia negra y eso pues es lo que viene simbolizando ese becerro de oro, ¿sí? Como uno pues puede desviarse frente a estos momentos que uno está pasando por esas crisis de pues nuestro verdadero trabajo interior. Vamos a ver incluso otra escena que se da en el desierto, que es que unas víboras entonces aparecen por algo que había cometido, un pecado que cometió el pueblo de Israel, pues aparecen unas víboras y comienzan ahí a picarlos a todos. Y vemos que Moisés pues coloca su bastón, que se convierte en una serpiente de bronce, ahí en el desierto, y todo aquel israelita que hubiese sido picado por esas serpientes va y mira esta serpiente de bronce y queda sanado, ¿sí? Las serpientes pues simbolizan la lujuria, esa serpiente que pican astralmente simbolizan la lujuria, y digo astralmente porque la Biblia está escrita en un lenguaje astral, por eso hay muchas personas que la digámosle así, bueno, la traducen o la interpretan de una manera muy subjetiva o la interpretan también así como que a cabalidad, muy directamente, pero la Biblia está escrita en un lenguaje astral, ¿sí? Y esa serpiente de bronce que Moisés eleva en el desierto, pues simboliza la Kundalini, esa serpiente que viene a regenerarnos, que viene pues a limpiarnos de los estragos que nos ha generado la lujuria, que nos ha generado la fornicación. La fornicación nos genera a nosotros unos karmas terribles. Eso lo vamos a estar viendo pues en el transcurso de las conferencias, ¿sí? Bueno, algo muy interesante y que marca el fin de Moisés es cuando llegan a la tierra prometida. Recuerden que cuando Moisés llega a la tierra prometida no puede entrar, ¿sí? Dios le dice: vas a contemplar la tierra prometida, pero no podrás entrar en ella. ¿Qué significado tiene esto y por qué se da? ¿Sí? Cuando aquí nosotros vemos la primera montaña, que es el Génesis. Comenzamos a trabajar con los 3 factores para la revolución de la conciencia. Nacimiento espiritual,
que es el sabio uso de nuestra energía creadora sexual para crearnos internamente, muerte psicológica, a través de la cual nosotros liberamos nuestra conciencia, y sacrificio por la humanidad, que nos lleva a desgoistizarnos y a generar los méritos del corazón para hacer este trabajo, ¿sí? Entonces, trabajamos con esto, prendemos el fuego, nos hacemos iniciados de la logia blanca, recibimos nuestra pequeña espada, eso se da en los mundos internos. Es aquí donde nace esa fuerza que se le conoce como el Moisés, que va creciendo de 7 en 7, que pues se va desarrollando, ¿sí? Que es el que va dirigiendo pues todas esas esencias a lo que viene siendo la tierra prometida. La tierra prometida son los dos centros superiores, el centro emocional superior, que está aquí en la glándula pituitaria, y el centro intelectual superior, que está aquí en la glándula pineal. Pero sin embargo, Moisés no puede pasar. ¿Qué significa esto? Significa que pues para que nazca lo nuevo, lo viejo tiene que morir. Moisés, cuando llega a este punto, pues ya él ha hecho lo que ha tenido que hacer. Entonces ya él tiene que morir. Ya la segunda montaña pues tiene que nacer esa fuerza crística, que es la que viene a completar ese trabajo. Ese significado tiene, ¿sí? Ahora bien, aquí pasa algo muy interesante, y es que cuando nosotros regeneramos cuerpo físico, cuerpo vital, creamos cuerpo astral, cuerpo mental y el cuerpo de la voluntad, ahí se nos va a poner una prueba que se le conoce como la prueba del nirvana. En esta prueba del nirvana pues aparece Lucifer y nos va a prometer muchísimas cosas, vivir en planetas maravillosos, tener muchísima fama, muchísimo dinero, ¿sí? Y nos va a mostrar el camino directo. El camino directo pues es el que lleva a la autorrealización, pero es un camino muy duro, muy duro. Ustedes vieron todo lo que pasó el Maestro Jesús. Bueno, todo eso hemos nosotros de pasarlo internamente en lo que es esa segunda montaña. Entonces eso hace que muchas personas que llegan aquí, de 1000 que llegan aquí, 999 eligen lo que es el nirvana, ¿sí? Entonces por eso decía el Maestro Jesús, de 999, de 1000, perdón, que me siguen, pues uno es mío. O sea, que uno elige el camino directo. Uno se va por el camino directo, que es el que nos lleva a la cristificación. Entonces, digamos que la persona pues elige el camino directo. Ojalá que sí. Entonces aquí encarna lo que es su alma humana. Se vuelve verdaderamente un humano. Nosotros no somos humanos. Nosotros somos animales intelectuales. Para ser humanos, nosotros tenemos que tener estos 5 cuerpos pues creados en ese estado solar. Entonces la persona que encarna su alma humana tiene el derecho de unirse con su alma divina en lo que se le conoce como el matrimonio perfecto. Y es de esa unión del alma humana con el alma divina de donde nace el Cristo íntimo, ¿sí? De donde nace pues ese niño de oro que pues va a liderar la segunda montaña y que viene pues a salvar nuestro mundo. Aquí nosotros encontramos la estrella de David, que también pues simboliza esa estrella de Belén que dirige a esos reyes magos hacia donde había nacido pues ese niño Cristo. Y también es la misma estrella que nosotros colocamos sobre el árbol de la Navidad. Esa es la representación. El triángulo que baja pues es la divinidad, nuestro cuerpo búdico, y el triángulo que sube, es la parte humana, el alma humana. Por eso el Maestro Jesús decía el Hijo del Hombre, se refería a él como el Hijo del Hombre. ¿Por qué? Porque para que nazca el Cristo nosotros tenemos que volvernos verdaderamente hombres. Nosotros todavía pues no somos hombres, ¿sí? Entonces aquí nosotros vamos a encontrar también algunas fechas en las cuales se celebran algunas festividades y pues también tienen como objetivo mostrarnos partes de este proceso, ¿sí? Hay, por ejemplo, en algunos países que se celebra el 16 de diciembre algo que se le conoce como las novenas. Ese 16 cabalísticamente pues representa lo que es la torre fulminada. Ese 16 representa que cuando nosotros lleguemos aquí, si elegimos el nirvana, nos convertimos en traidores de nuestro Cristo y evidentemente pues la torre se fulmina. Pero Belén es la torre. Belén no es como una ciudad, sino más bien que significa torre de fuego. De ahí a que nosotros utilizamos Belilín en ese cántico, en esa conjuración para alejar energías negativas. Y esa torre de fuego no es nada más que esa energía ascendiente por nuestra columna vertebral.
Si nosotros, por ejemplo, llegamos aquí, que es donde se da la elección del camino, y elegimos el nirvana, pues esa torre se fulmina, porque ese fuego no va a poder llegar a esa tierra prometida o no va a poder llegar a esos centros superiores, ¿sí? Otra cosa que vamos a encontrar también en las festividades navideñas que se celebran en algunos países son las 7 velitas. Se prenden el día 7 de diciembre 7 velitas de diferentes colores. Y estas 7 velitas pues vienen simbolizando los cuerpos, por eso vemos que tienen pues el color de cada uno de los cuerpos. Entonces esas 7 velitas tienen pues un hilito en el medio que representa el Nadichitra, van encendidas que representa pues esa energía que asciende y que llega pues a esos centros superiores, ¿sí? Se levanta 7 veces y bueno, ahí pues uno termina pues ese proceso de la primera montaña. Actualmente pues vemos que se prenden velitas, digámosle así, como que se prenden 10, se prenden 15, se prenden 2 en los países donde pues esto todavía se hace, y es por eso, porque se ha perdido pues el significado detrás de esas velitas. El 8 de diciembre pues se celebra la Inmaculada Concepción de María. María pues es una representación de nuestra alma divina. Entonces cuando se da la unión del alma humana, ¿sí?, que representa pues a José representa el alma humana, también el cuerpo astral, con María, que es nuestra alma divina. Entonces ahí tenemos lo humano con lo divino, entonces ahí se gesta lo que es pues el Cristo. Entonces durante ese proceso en el cual María pues está esperando, que serían 9 meses a que el Cristo nazca, pues es el proceso también que tiene que pasar el maestro, que ya ahí elige el camino directo, ¿sí?, en esa algo que se le conoce, bueno, es como una especie de capilla, donde el maestro ahí como que va recapitulando todo lo que hizo en la primera montaña para ver los errores que cometió, para sacar más sabiduría y así sucesivamente. Y el tema de la Inmaculada Concepción es que, obviamente, pues este trabajo de nacimiento se hace en base a lo que es la castidad. Entonces es inmaculada una concepción cuando no hay fornicación, no cuando no hay relaciones sexuales, porque son cosas diferentes, cuando no hay fornicación. Entonces nosotros tenemos a María y a José, que eran 2 iniciados de la Logia Blanca, que conocían obviamente todo este proceso, y para ellos gestar el cuerpo del Maestro Jesús, ellos tuvieron relaciones sexuales, ¿sí? Solamente que se dice que es hijo del Espíritu Santo, que fue una concepción entre María y el Espíritu Santo, porque no hubo fornicación. Ahí se da esa práctica que enseñamos aquí, la del suprasexo, donde se unen estas personas de sexo opuesto en fidelidad, castidad y amor. Y bueno, la Madre Divina dirige ese proceso de concepción en el cual se libera solamente un espermatozoide y este va y fecunda el óvulo, y ahí se da ese proceso que se le conoce como la Inmaculada Concepción. Todos nosotros somos hijos del pecado porque todos nosotros nacimos a través de un proceso de fornicación. Nuestros padres, pues, y nosotros también, para gestar a nuestros hijos, vamos y fornicamos, ahí sacamos la energía, la contaminamos, ahí sacamos millones y millones de espermatozoides. En el caso del hombre, la mujer quema pues también muchísima energía, y pues eso es lo que se le conoce como el proceso de fornicación. Puede ser que uno de esos espermatozoides pues fecunde el óvulo, pero los demás espermatozoides, como son energía, y estamos hablando aquí de energía creadora sexual, van a crear también. Entonces, ¿qué van a crear? Van a crear nuestros defectos psicológicos, ¿sí? Entonces, aquí pues por eso hablamos de la Inmaculada Concepción. Otra cosa también que podemos ver es la anunciación que se da a José en los sueños con respecto pues a ese nacimiento, ¿sí? Y se le dice que no tema, porque José, como humano al fin que es, pues tiene miedo de lo que va a pasar. O sea, uno va a pasar cosas terribles en la segunda montaña, uno tiene que pasar incluso algo que se le conoce como los 8 años de Job, que es una enfermedad terrible, ¿sí?, que también se le conoce como el karma duro, que pues se da por los delitos que cometemos contra el Espíritu Santo. Y esos delitos que nosotros cometemos contra el Espíritu Santo pues están relacionados con la lujuria y la fornicación, ¿sí?, porque el Espíritu Santo pues está ahí en nuestra energía creadora sexual. Entonces cada vez que uno fornica, pues uno está cometiendo un delito contra el Espíritu Santo, que no, a diferencia de otros karmas, no puede ser este karma negociado, sino más bien que pagado con dolor. Y cuando una persona se va a autorrealizar, pues obviamente tiene que pagarlo, tiene que pasar 8 años en ese proceso doloroso. Eso el Lucifer se lo muestra, por eso muchas personas eligen irse por el nirvana y no
por este camino directo, ¿sí? Entonces también les decía que representa nuestro cuerpo astral, porque ustedes ven que a José siempre le avisan las cosas, le avisan los peligros en el astral, ¿sí? Entonces también vemos que este nombre está relacionado con el astral, porque vemos a ese José que era el que le interpretaba los sueños al faraón, ¿sí? Bueno, otras cosas que nosotros vamos a ver, que quizás nosotros digamos, no, esas son cosas paganas, eso no nada tiene que ver con la Navidad, eso fue algo que se le puso ahí, de dónde sale eso. Bueno, la sabiduría realmente tiene una misma fuente. Entonces, hay culturas, o sea, este conocimiento, todas las culturas y en todos los tiempos han tenido el derecho de tenerlo, aunque se haya perdido o se hayan tergiversado muchas cosas, ¿sí? Y en el caso de la Navidad, pues vamos a encontrar el árbol de la Navidad, que es de origen nórdicos, esos sitios de para donde eran ahí los vikingos, que también tenían pues esta sabiduría. Ese árbol de la Navidad, que ellos lo conocen como el árbol de la vida, viene representando nuestra columna vertebral con todas sus ramificaciones nerviosas. Entonces, ¿qué encontramos nosotros en un árbol de Navidad? Encontramos las luces del arbolito. Recuerden que la luz simboliza la sabiduría. Entonces, recuerden que nosotros tenemos también diferentes centros, y cada uno de esos centros, la luz pues está representada por un color en específico. Entonces, estas lucecitas son las virtudes que nosotros liberamos a través de la muerte psicológica. Y el color depende, por ejemplo, al centro que correspondiera pues dicha esencia. Entonces, si nosotros, por ejemplo, matamos yoes de la lujuria, pues las luces que van a salir son rojas. Si matamos, por ejemplo, los que tienen que ver con el instinto, las luces van a ser naranjas. Si matamos yoes que tienen atrapadas esencias de la emoción, entonces la luz va a ser amarilla. Yoes que tienen atrapadas esencias relacionadas con la mente, el intelecto, las luces van a ser verdes, y así sucesivamente. También pues vamos a encontrar pues la estrella en el árbol, como les decía, esa estrella de David, que se pone ahora una estrella de 5 puntas, un pentagrama, pero no es la que va, porque el pentagrama simboliza el hombre. Sí, ese hombre que ya ha formado sus 5 cuerpos, por eso tiene 5 puntas. Pero la estrella de 6 puntas viene simbolizando el matrimonio perfecto que da nacimiento al Cristo, que es ese triángulo que baja y ese triángulo que sube. También vamos a encontrar en este árbol algunos adornos, como las bolas, las campanas. Las campanas pues tienen la representación del órgano sexual femenino, las gónadas sexuales femeninas, y las bolas rojas pues representan esas gónadas sexuales masculinas, o los testículos. Vamos a encontrar también bastones. Vamos a encontrar estos bastoncitos, pues si ustedes se fijan, tienen la misma forma del ascenso de la energía. Vamos a verlo por aquí. ¿Sí? Esa energía que sube y pues finaliza ahí en el entrecejo. Entonces vemos esa forma en los bastones, que son blancos y rojo. El rojo es el color del sexo, de la energía sexual, y el blanco pues representa la castidad que se ha de tener. También vamos a ver en un árbol, aunque no se ve muy bien por aquí, hay una especie de decoración que se pone alrededor de forma ascendente en el árbol. Simboliza pues ese camino que hay que recorrer por esa primera montaña. Vamos a encontrar en el árbol también lo que son los regalos. Los regalos están relacionados con las facultades, con los poderes que nosotros pues vamos ganando. Y es por eso que esos regalos pues los trae y los pone Papá Noel. Es otra cosa que ustedes dirán, pero no, es que esto no tiene que ver, es que eso es algo comercial. Sí tiene que ver. Papá Noel pues viene representando a lo que es Atman, ese cuerpo átmico, lo que es nuestro íntimo, lo que es realmente nuestro Padre interior. Papá Noel pues vemos que entra por la chimenea, viene con regalos. La chimenea, ahí encontramos el fuego en la base, el fuego sagrado encendido en nuestra columna vertebral. Papá Noel viene con todos sus regalos, de los cuales ya podemos disfrutar, porque bueno, ya viene el nacimiento del Cristo, ya nosotros hemos elegido pues ese camino directo. Vemos que pues está todo relacionado con lo que es la energía creadora sexual. Vemos los colores rojos, vemos también que viene en un trineo. Ese trineo representa lo que es el arcano, ¿sí? El arcano
que también lo vemos ahí en la historia de Moisés. El arcano, pues, es el secreto. El secreto del arca no es otro más que el del sexo, ¿sí? También ese trineo está tirado por renos. Los renos simbolizan la potencia sexual. Ahí encontramos nosotros al reno principal, que es Rodolfo, que tiene la nariz roja. Y todo esto tiene un simbolismo sexual. ¿Por qué sexual? Porque a través del sexo es que nosotros podemos llegar a la cristificación. A través del sexo nosotros podemos despertar el fuego sagrado. A través del sexo nosotros vamos creando nuestros cuerpos internos, ¿sí? A través del sexo, a través de esa energía creadora sexual, se ha creado absolutamente todo lo que existe en el universo. Los dioses crean a través del sexo, ¿sí? De esa energía creadora sexual que es el fuego mismo y que también es el Cristo. Bueno, eso lo vamos a profundizar en otras conferencias. Vemos también los ayudantes de Papá Noel, que son una especie de elfos o de duendes, bueno, mejor dicho, gnomos y pigmeos. Los gnomos y pigmeos están relacionados con nuestro elemento tierra. Y como tal, pues son los que se encargan con esa energía creadora sexual de ir creando pues todos estos regalos que Santa pues luego nos va a dar. También encontramos en la Navidad los niños y los villancicos. Entonces los niños son esas esencias que pues ya han sido liberadas, que cantan muy felices y muy animados para que ya nazca el niño Cristo. Los villancicos realmente hablan de eso, de que ya que nazca te estamos esperando, ¿sí? Y pues ese es el simbolismo que tiene, aunque también pues se haya perdido. Entonces, continuando con la historia de pues María y José, vemos que pues en el momento en el cual María va a dar a luz, pues pasan una situación bastante difícil. Y esto se da ya que pues aunque internamente este acontecimiento del nacimiento del Cristo sea lo más importante y lo más trascendente para nosotros, pues externamente vamos a estar pasando por un desierto, por situaciones bastante difíciles, porque ese niño, ese Cristo van a ser en los momentos más difíciles, ¿sí? de nuestra obra, donde se esté pasando la mayor cantidad de sufrimiento consciente en torno a este trabajo. Vemos que ellos llegan, vemos que nadie les quiere dar posada, aún así viendo que María pues está a punto de dar a luz. Ahora, llegan a un sitio donde lo único que le pueden ofrecer pues es un pesebre, es un establo. Imagínense ustedes, un niño va a nacer, estamos hablando del Rey de Reyes, va a nacer, pero va a nacer en un establo, en un pesebre, lleno de suciedad, lleno de animales. ¿Y por qué se da todo esto? Esto tiene un significado muy grande para nosotros. Esto se da porque ese Cristo, ese fuego que va a nacer en nosotros, va a nacer, sí, es un niño de oro, es el Señor de perfecciones, pero va a nacer en este cuerpo que todavía está lleno de ego. Y eso simbolizan los animales del pesebre. Entonces ahí encontramos el buey, que simboliza la ira, encontramos las arañas, que simbolizan el escepticismo, encontramos pues el burro, que simboliza la terquedad de la mente, y así sucesivamente, ¿sí? Ese es el simbolismo. Él va a nacer, pero nace en este establo que somos nosotros, que todavía tenemos los egos que son los más perversos, porque en la primera montaña nosotros eliminamos muchos defectos psicológicos, ¿sí? Pero es en la segunda montaña, cuando nace el Cristo, que se pueden eliminar los yoes más pesados y los yoes causa, o las 7 cabezas de la legión. Entonces también en el nacimiento del Cristo, en torno a las fechas, a los números, pues ahí encontramos simbología. De ahí a que se diga, no, que el Cristo nace el 25, porque hay un significado detrás de esos números. Entonces vemos que el Cristo nace el 24 de diciembre a las 12 de la noche, ¿sí? Para ya que se cumpla, para el 25 celebrar ese nacimiento. Aquí tenemos el 2 y el 4, que si lo sumamos nos da 6, y cabalísticamente pues representa lo que es la indecisión en su aspecto negativo y el amor en su aspecto positivo, ¿sí? Entonces ahí nos habla de que, bueno, si nosotros no tomamos la decisión, pues el Cristo no va a nacer, pero si nosotros tomamos la decisión, pues ahí van a ser pues ese Cristo, ese amor en nosotros que realmente pues viene a servir. También nos damos cuenta que nace el mes 10. El 10 significa la retribución. Entonces, no se equivoquen, realmente son 10 los meses del año. Solamente que, pues, para el tiempo de los Césares,
pues hubieron dos emperadores, Augusto y Julio, que incluyeron su nombre en el año. Entonces por eso tenemos 2 meses, pero realmente son 10 meses. Y el 10 pues significa la retribución. Esa decisión que nosotros tomamos pues trae como retribución que se dé el nacimiento del Cristo y todo lo demás que hablábamos de encarnar las virtudes, las facultades y los poderes. Nace pues a las 12 de la noche y las 12 significa cabalísticamente el apostolado. Es decir, que este Cristo pues viene a mostrar a la humanidad pues el camino. En la segunda montaña el Cristo tiene que hacerse cargo de lo que es la enseñanza mundial, a nivel mundial, ¿sí? Y bueno, el 25, si lo sumamos, pues 2 más 5 nos da 7 y el 7 es el orden o el carro de guerra. Y habla de cómo precisamente viene él, uno de sus trabajos es ese, poner orden en nuestro mundo interior, salvar nuestro mundo interior eliminando nuestros defectos psicológicos, eliminando pues nuestro ego, los yoes causa, que son la causa misma de nuestros defectos psicológicos y la cabeza de legión de todos los yoes que nosotros tenemos, ¿sí? Algo también que nosotros podemos ver en esta escena es que vienen los Reyes Magos. Realmente nos dicen, porque la logia negra siempre tergiversa las cosas, que son 3 Reyes Magos. La realidad eran 4 Reyes Magos, porque los Reyes Magos, cuando hablamos de magia, estamos hablando de la energía creadora sexual y eso lo explicamos en una conferencia que se llama el yo de la brujería. De ahí es de donde viene el poder de los magos, tanto blancos como negros. Solamente que los negros fornican, hacen prácticas, ritos para enviar esa energía hacia algo que se le conoce como el kundaltiguador y los magos blancos la hacen ascender por la columna vertebral, despiertan el kundalini así sucesivamente, ¿sí? Entonces aquí hablando de magos estamos hablando de la energía creadora sexual y también de los cambios de la energía creadora sexual, pero ahora como estamos hablando del nacimiento del Cristo pues en una octava superior, entonces tenemos ahí a Melchor que era el negro, tenemos al mago que era de raza blanca, luego tenemos al mago que era de raza amarilla y luego teníamos al otro mago que es de raza roja. Entonces como les decía ahorita, aguas negras a blancas, de blancas a amarillas y de amarillas a rojas, ¿sí? Y los regalos obviamente que traían pues también tienen ese simbolismo, entonces traían la mirra, con la mirra se embalsamaban a los muertos, esto viene simbolizando como pues a los reyes, ¿verdad? Como este rey, a pesar de ser un rey, pues venía a morir por nosotros, a salvarnos, pero estamos hablando de nuestro propio mundo interior. El oro, que es un regalo que solamente se le da a los reyes y también porque ese Cristo que nace es de oro, y en la segunda montaña nosotros vamos a crear pues lo que son los cuerpos de oro, el incienso también, sí, que pues viene simbolizando la divinidad de ese niño que acaba de nacer. Otro también aspecto importante que se celebra el día 28 es el Día de los Santos Inocentes. Recuerden que pues este señor Herodes, pues el rey Herodes manda asesinar a todos los niños que son menores de 2 años, ¿sí? Porque ya le avisan que el Cristo ha nacido, que ese Mesías que estaba esperando el pueblo pues ha nacido. Entonces él manda a matar a todos los niños. Aquí vemos cómo pues a José le advierten que salga de ahí con su familia porque se va a dar este proceso, le advierten en el astral. ¿Qué pasa? Que esto también va a pasar con el iniciado, con esa persona que se cristifica, que elige el camino directo y que ese niño Cristo nace. Si todavía en esos momentos no está toda su capacidad y no tiene como ese digámosle así, esa capacidad de defensión. Entonces la logia negra pues también se entera de este nacimiento, porque es que se entera el universo completo. Incluso muchos maestros, así como hicieron los Reyes Magos de otros planetas, pues vienen a felicitar a ese nuevo cristificado, pero también la logia negra se entera y va a querer mandar a matar, a desencarnar a esa persona que se ha cristificado. Entonces a través de los sueños a esta persona le van a avisar que tiene que esconderse y que tiene que seguir trabajando en la creación de los cuerpos de oro, la eliminación de los defectos psicológicos, pues a escondidas, hasta tanto llegue ese momento que tenga la fuerza y ya entonces vuelva a salir a lo que viene siendo pues ese ojo público, ¿sí? Entonces, pues aquí
culmina pues esta conferencia que nos habla del significado de la Navidad y cómo todos nosotros tenemos que llegar o estamos llamados a llegar a ese punto donde se dé la Navidad, pero en nuestro propio corazón, el nacimiento de esa fuerza crística en nuestro corazón. Cuando ustedes le dicen, aceptas a Jesucristo como tu único Salvador en tu corazón, esa decisión pues nos refiere, nos remite a esa decisión que se toma en el punto de la elección del camino. ¿Sí? Si elegimos el nirvana, pues significa que no van a ser el Cristo, somos traidores del Cristo. Y si elegimos el camino directo, entonces ahí es donde nace pues este niño en nuestro corazón. O sea, no es algo externo, no es algo como que yo lo diga y ya por eso pues entonces yo soy salva, como nos han planteado pues estas religiones, ¿verdad? Que pseudo-esotéricas, al fin y al cabo. Y bueno, si hablamos de la enseñanza que el Maestro Jesús nos dio con su vida, pues hay otra conferencia que complementa esta, que es la conferencia de la Semana Santa, que nos habla pues del proceso de la segunda montaña hasta la muerte y la resurrección. Entonces ya en Semana Santa pues les estaría compartiendo esa conferencia, pero igual en el curso nosotros vamos a estar hablando en varias conferencias con respecto a la vida y la simbología de lo que fue la vida del Maestro Jesús. ¿Sí? En la conferencia 28 hablamos de el Cristo universal e individual. En la conferencia 44 hablamos de los yoes de la traición. Entonces ahí vemos a los tres traidores que fueron Judas, Pilatos y Caifás. En conferencias de fase B también hablábamos del Cristo y de los trabajos específicos que viene a ser esta fuerza revolucionaria dentro de cada uno de nosotros. Lo importante es que nosotros sepamos y descubramos que pues eso, sí, el Maestro Jesús realmente vino a mostrarnos un camino que nosotros teníamos que seguir, no siguiéndolo a Él, sino haciendo lo mismo que Él hizo para lograr entonces nosotros volvernos Cristos, ¿sí? Formar parte de lo que es ese Cristo universal o ese ejército de la voz. Entonces, como pudimos ver el día de hoy, aunque el Cristo nazca 1000 veces en Belén, de nada sirve si no nace en nuestro corazón también. De nada nos sirve creer en ese Cristo histórico y volvernos fanáticos y férreos defensores, si no hacemos un trabajo que nos lleva a nosotros a ese punto de volvernos nosotros mismos cristificados. De nada pues habrá servido que nosotros conozcamos la historia, ¿sí? Al igual que si nosotros no morimos internamente, ¿sí? No eliminamos nuestro ego, no damos paso al nacimiento de este Cristo, que es el que viene pues a morir, a eliminar completamente esas cabezas de legión, pues tampoco de nada habrá servido que Él externamente, o el Maestro Jesús, haya muerto. Eso no nos funciona. Nosotros no somos salvos porque el Maestro Jesús murió por nosotros. Nosotros somos salvos si nosotros tomamos el ejemplo del Maestro Jesús y hacemos lo mismo que Él hizo, para llegar a ese punto en el cual nosotros muramos en nosotros mismos y se dé todo ese proceso de resurrección, de unión con nuestro ser y pues de autorrealización, que es el objetivo trascendental de nuestra existencia. Es para ello que nosotros estamos aquí. Y bueno, esta pues ha sido la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Recuerden que si tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden dejar en los comentarios y allí pues nosotros vamos a estar pues respondiéndoles esas inquietudes. ¿Sí? También si quieren compartir, si quieren pues suscribirse para seguir recibiendo las conferencias, ¿sí? Todo este aprendizaje, todo este conocimiento, pues bienvenidos sean. Entonces será hasta la próxima. Les recordamos que vamos a estar subiendo conferencias lunes, miércoles y viernes, ¿sí? Y bueno, ya luego les estaré hablando de otros horarios por ejemplo de prácticas, para que nosotros comencemos a poner en práctica lo que vamos aprendiendo aquí, porque este curso no es teórico, este curso es para poner todo lo que aprendemos a la práctica, porque solo la práctica nos hace ver resultados verdaderos, solo la práctica nos hace pues avanzar en nuestro trabajo interior. Entonces esto no se trata de acumular teorías, de lo que yo crea, de lo que yo no, se trata de practicar y de esa manera pues uno va corroborando, uno va experimentando directamente lo que viene siendo la verdad. Pero bueno, ya luego les estaré pues hablando de esos nuevos horarios. Hasta la próxima y bye bye.